Pero bueno, ahorita yo quisiera entrar a un terreno que quiero ver cómo te ha ido. Las mujeres en la ciencia son pocas, y son pocas por muchas cuestiones. ¿A ti cómo te ha ido? ¿En algún momento has vivido discriminación, misoginia, violencia, techo de cristal, o has sido testigo de otras compañeras que vivan eso dentro del sector científico? Y a ver, es difícil desentrañar como todas las vivencias, pues porque de repente te observas solo en una posición donde dices, ah, mira, estoy aquí donde quiero y todo, pero como que no identificas cuáles han sido todos los obstáculos hasta que te vas dando cuenta, ¿no? Yo lo he vivido de distintas maneras y en distintas dimensiones. Yo recuerdo una primera vez que me dijeron algo muy extraño que en ese momento yo decía, ¿por qué me dice esto? No entiendo. Fue justo cuando me fui a la maestría y entonces un compañero me dijo, claro, es que tú eres una cuota aquí, ¿no? Porque pues, eres mexicana, morena, mujer. Y dije, Ah, dije, gracias. ok, y entonces, o sea, no me pareció ofensivo en ese momento. No estoy segura que es ofensivo, ¿sabes? Pero, Pero fue una cosa que en ese momento dije, ¿por qué? O sea, no estoy aquí por mérito, ¿no? O sea, si te lo ujú, preguntas y eso es una pregunta muy fuerte, porque pues igual te está yendo bien en la escuela, eres buen estudiante, le echaste ganas, te ganaste ese lugar en la maestría y de repente llegas y esa es la percepción, es muy duro, ¿no? Y no estoy en contra de las cuotas, por cierto. O sea, por eso te digo, todavía ajá. no estoy segura si ese comentario me ofendió o no. Pero esa es como una dimensión, ¿no? Como un primer tema que yo viví, que fue además fuera de México, fue en el continente europeo. Y déjame decirte otra cosa. Esa maestría yo la estudié en Budapest, Hungría, en una universidad que había sido construida para apoyar las transiciones de todos los países que estaban detrás de la cortina de hierro, ¿no? De los Así es. países de Europa del Este, se llama Central European University. Y entonces nos pasó una cosa muy extraña en los que íbamos casualmente de países de Asia, de África, de América Latina, que éramos poquitos, pero ahí estábamos. Nos dieron una clase remedial sobre historia universal. Y nos hacía una ¿Cómo? clase, ajá, una clase donde nos enseñaban la historia universal, que básicamente es la historia europea, sobre cómo desde la Edad Media, sabes, la que nosotros estudiábamos como historia universal, Claro, y eso sí fue súper ofensivo, porque nos hacían ir claro, horas extras. Era como decirnos, ustedes que vienen salvajes, ¿no? Que, o sea, igual los colonizamos, exacto. pero no suficiente. Igual tienen que tener este curso remedial para entrar a nuestro programa de derechos humanos. Entonces nos Claro. reíamos, era una cosa así. O sea, no solo fue esa parte, sino que además salíamos de la clase y entonces todos éramos de Nigeria, de Indonesia, de México, de Puerto Rico, así íbamos caminando en la calle donde claramente nos veíamos diferentes y además la gente nos volteaba a ver, ¿no? Fue una experiencia esa extrañísima que esto de la calle pues, Claro. es otra cosa, pero esa parte académica esa sí fue muy ofensiva, ¿no? Pues fue confirmar porque eran Sí, vistos diferentes. sí, era así como de, uf, o sea, todo lo que se escribe en Por el mundo eso. del colonialismo ya lo entendimos, ¿no? En carne Exacto. propia lo vivimos. Esa es como otra dimensión. En la vida más profesional, yo lo que he visto es, o sea, a mí me pasó mucho este tema, yo pues vivo en un mundo de abogados, lo digo de Mm, abogados, o sea, en general, ahora es ujú, mucho menos, es mucho más, digamos, en términos paritarios, ¿no? Estamos bien en general en la profesión, pero no en las posiciones de poder. Y yo me di cuenta una exacto. vez, un abogado amigo me dijo, como que empecé como a tener más conversaciones o a empezar a subir a posiciones donde pues cada vez hay más hombres que mujeres, ¿no? Ujú, Y entonces en las conversaciones, lo que, pues, o sea, lo que yo me daba cuenta es, o sea, había como una reacción siempre de tratar de validar con algún compañero hombre lo que yo decía. Eso era como muy obvio, ujú. ¿no? Y un día platicando de esto con un amigo juez más grande, me dijo, sí, y sabes qué es lo que seguramente te pasa, que cuando tú hablas,
no te voltean a ver, o sea, no te miran a los ojos y cuando ellos hablan, no te voltean a ver a ti. Y cierto, o sea, a partir de Wow. ahí me empecé a dar cuenta de esos temas y hasta la fecha, o sea, en ciertos, ha ido cambiando con el tiempo, pero en ciertos lugares donde hay muchos abogados hombres, sigue pasando eso. Ujú, Y el ujú, otro fenómeno, o sea, esto es como lo típico que vives como mujer abogada en este mundo, ¿no? ujú. Y luego al revés, me pasa mucho con compañeras maestras más grandes que yo, que no tienen esa visión o esa percepción de que ellas han sido también víctimas de este tipo de misoginia, porque pues dicen, pues es que yo estoy aquí, yo estoy en esta posición de poder, Claro. yo llegué aquí, o sea, como, Yo ¿por qué te llegué quejas? Ya con llegué mérito. y no me Ujú. costó ningún trabajo, o me costó mucho trabajo, pero es mi mérito y estuve ahí a la par con los hombres, pero o sea, ese tipo de cosas pasan mucho, ¿sabes? También las sigo Claro. viendo todo el tiempo, sobre todo quizá con una generación o dos arriba de mí. Ujú. Y hay otras más conscientes. Ya en un plano así como de investigación académica, he visto varias cosas. Te digo que me costó trabajo dialogar un poquito, sobre todo con la ciencia política de mis temas, pero una cosa que veía yo, por ejemplo, en como en otros proyectos de investigación, cuando teníamos seminarios, yo veía temas súper interesantes. En particular había uno que me parecía interesantísimo sobre temas de género en la Cámara de Diputados. Y la idea de ese proyecto era pues que aunque ya se había alcanzado de alguna manera la paridad, las mujeres diputadas seguían ocupando como las posiciones de cuidado, ¿no? Por ejemplo, en comisiones menores, que no Salud, eran deportes. derechos humanos, por ejemplo, Ajá. pero nunca ocupaban las posiciones importantes en las comisiones de seguridad nacional, de seguridad pública, de gobierno, de Presupuesto. presupuesto, exacto. Entonces, a mí me parece un análisis súper interesante, ¿no? Que iba a ser como nada más metodológicamente muy bien diseñado. Ujú. Y a nadie le parecía relevante eso, ¿sabes? Era una cosa así como dentro del seminario de investigación de, ok, pero bueno, eso porque es ¿Y eso pertinente. qué? Ajá, eso, la típica palabra es la pertinencia, ¿no? Eso es muy Ujú. académico de cuál es la pertinencia de tu tema, que a mí me lo dijeron en algún momento y por eso mi primer choque con la ciencia política fue como bien raro porque yo quería estudiar el sistema, o sea, como el aspecto más político del sistema penal. Me decían, pero pues eso qué, si eso le corresponde al Estado, o sea, tiene el monopolio de la violencia. Yo decía, exacto, ¿y eso no les parece raro? O sea, ustedes son los que estudian el ¿Eso no es poder. para estudiar? ¿Ustedes no creen que es Claro, relevante estudiar cómo se ejerce ese poder? Y entonces claro. era como que, qué rara eres, ¿no? Pero bueno, X, es así, sigue adelante con tu proyecto. O sea, yo no te diría que yo sufrí cosas como, o sea, especialmente discriminatorias en lo que yo he estudiado o en estos estudios de posgrado últimos. Solo veía como cosas como yo decía, yo vengo del mundo de derechos humanos y entonces hacemos tú lo sabes, un esfuerzo así todo el tiempo de la inclusión, no siempre lo logramos, pero pues es un diálogo constante porque estás ahí con Claro. tus pares discutiendo estos temas y así. Entonces yo llegaba al ámbito académico y eso no existía, ¿no? O sea, o el lenguaje inclusivo, cosas que para mí eran como ya una lucha ganada, pues no, como que empiezas ese espacio me pareció, no te diría hostil, ¿no? Pero sí un espacio como que yo decía, ¿por qué acá no son así? O sea, no entiendo, que no éramos todos así, ya, como que este mundo ya éramos todos muy cool, y pues no. Pues no, Entonces, o todavía sea, no. como que sí te das cuenta que el mundo de derechos humanos es una burbuja cuando sales a otros sectores, cuando tocas con otro tipo de personas en otras disciplinas, pero ni les pasa por aquí. Así es. Y hago una señal de como si estuviera en video, pero pues no está en su imaginario, ¿no? Y eso Así sí fue es. bastante sorprendente. Así es. Y ya para finalizar, Ana, dices que te gustan las acciones afirmativas, las cuotas. ¿Hay algo en especial que tiene que ver con el mundo de la mujer en la ciencia que tú dijeras, desde mi experiencia,
esto podría a lo mejor cambiar un poco la realidad? Yo creo que las formas de trabajo, a ver, yo sí estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo en tanto acciones temporales, ¿no? Con las acciones afirmativas, pues para solucionar los problemas de desigualdad histórica. O sea, no me gustan como política pública permanente en definitiva, porque pues no estamos solucionando el problema estructural. Pero yo sí estoy de acuerdo en específico en academia. Yo doy clases y he dado clases casi ya por 10 años. Somos muy pocas mujeres dando clases, especialmente donde yo lo veo en mi disciplina, ¿no? Que es el derecho. Es una lucha constante. En la escuela donde yo doy clases en este momento, que es la Escuela Libre de Derecho, pues somos nomás como el 10% de maestras respecto de maestros, ¿no? Nos hemos graduado probablemente más o menos la misma cantidad, ¿no? Respecto del universo de personas graduadas. Y yo creo que ahí o sea, me parece que ahí deberíamos hacer una acción afirmativa, porque además hay muchísimas mujeres profesionales súper buenas que pueden contribuir no solo con el conocimiento, pero creo que con otras formas de trabajo. Hay de todo, o sea, tampoco me gusta como romantizar nuestra forma de ser, Claro. y sobre todo no generar o reforzar otros estereotipos de por qué somos mejores como mujeres, porque pues pasa todo lo contrario también muchas veces, ¿no? Pero sí creo que hay ciertas formas de trabajo, o al menos yo creo que algunas grupo de mujeres, yo me incluiría sobre eso, que pues como que el poder nos da un poco lo mismo, ¿no? Y entonces pues preferimos formas de trabajo más horizontales, por supuesto menos agresivas en muchos sentidos, porque esa parte no es la forma en que convivimos. Y además si somos más, en general, quienes somos más conscientes de esas formas de convivencia, pues también tratamos de no reproducir lo mismo que nos han hecho a nosotras, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí es donde creo que podemos contribuir mucho, como también cambiar estas formas. Una cosa que yo hago, y eso pasa creo que mucho cuando trabajas en derechos humanos, es que también dejas de, pues en derecho en particular, es como muy común que te metan esto del éxito y el profesional exitoso con el coche carísimo de lujo, y la ropa y esto. Y si a mí eso, por ejemplo, siempre les digo, o sea, si haces lo que te gusta, igual puedes obtenerlo, ¿no? Y a lo mejor no, pero tampoco es que te interese de todos modos eso. Me parece que también hay que cambiar ese chip, porque pues no es nada sano tampoco, ¿no? O sea, yo creo que no necesariamente te hace feliz pues la bonanza económica, ¿no? Porque además pues hay mucha gente que se desgasta muchísimo por eso, y hay otra que le encanta. Está bien, sabes, que cada quien que haga lo que quiera con su profesión en este caso, pero para mí creo que podemos contribuir con otras formas de organizar la enseñanza también, creo, ¿no? Claro. Que no sea así tan vertical, tan formalizada. A lo mejor otras disciplinas son diferentes, pero en derecho sí es algo que está ahí todo el tiempo, ¿no? Sí, a veces a ustedes se les reconoce nada más por la forma en que vienen vestidos. Por el traje, ¿no? El traje sastre. Por el traje. Ay, hombres o mujeres. Sí, Ana, pues ha sido un placer platicar contigo. Creo que hay mucho que ir hilando alrededor del papel que las mujeres ocupan dentro de muchas áreas de la ciencia y de la investigación, porque además tú haces investigación científica, tienes publicaciones muy interesantes, y pues me gustaría que repitiéramos esta charla, porque creo que han quedado muchas cosas en el tintero, ¿te parece? Claro que sí, yo encantada de conversar contigo también. Muchas gracias. Pues ha sido un placer ir hilando ciencia hoy con Ana Dulce Aguilar. Muchísimas gracias, y bueno, pues vamos a continuar aquí en este programa hilando ciencia con otras mujeres. Gracias y te mando un fuerte abrazo. Antes de despedirnos, les invito a escuchar la siguiente cápsula que preparó Mar Islas, en la sección Las Olvidadas. Hilando ciencia. Mileva Einstein nació en Serbia en el seno de una familia acomodada. Desde sus primeros años destacó por su gran inteligencia en las matemáticas y física, y a pesar de haber sido un verdadero genio de las matemáticas, vivió en la sombra por ser la esposa de Albert Einstein.
Mileva Maric estudió desde pequeña en un colegio de niñas y llegó a la universidad gracias a un permiso especial solicitado por su padre, ya que en esos años no se admitían mujeres. Se formó tanto en física como en química, destacando con las mejores notas. La joven se formó en diversos centros hasta que en 1896 ingresó al Instituto Politécnico de Zúrich, uno de los pocos en donde se admitían a mujeres. Allí conoció a Albert Einstein, con quien comienza sus estudios de matemáticas y física. Al año siguiente se marchó a Alemania, donde estudió matemáticas en manos de grandes figuras. En 1901, preparando su tesis doctoral, se entera de que está embarazada de su primera hija con Albert Einstein. Mileva relegó su profesión y sus estudios para hacerse cargo del cuidado de sus hijos y de su hogar. No obstante, siguió colaborando con su marido en todo momento. Juntos comienzan a realizar diversos estudios. Fue tal el valor de sus trabajos que al publicarse en 1905 fueron merecedores de un premio Nobel. Años más tarde, el matrimonio se fue a vivir a Alemania, aunque no por mucho tiempo, ya que se disolvió. En 1919 se formalizó su divorcio y 2 años más tarde ganaría nuevamente el premio Nobel, pasando por un conflicto para negociar que parte del dinero del premio fuera destinado a Mileva, ya que era coautora de dichas investigaciones, pese a que solo se reconozca el nombre de Einstein. Mileva Maric fue desconocida para el mundo de las ciencias. Esto fue así ya que las investigaciones en las que colaboró con su marido solo reconocen el nombre de Albert Einstein y no el de los dos. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias al equipo Mar Isla Sánchez con investigación y voz en off, Gerson Martínez García con su voz, edición y producción, y a las compañeras de Violeta Radio que hacen posible esta aventura. Soy Elsa Ángeles y los espero la próxima semana a la misma hora para seguir hilando ciencia. Gracias. Acabas de hilar la importancia de las mujeres en la ciencia. Te esperamos en nuestra siguiente transmisión a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM. Hilando Ciencia.